¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre del Consejo de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Vulnerables de la Diócesis de San Isidro, la Universidad de San Isidro, Doctor Plácido Marín, y el Centro de Espiritualidad Santa María, les doy la bienvenida a este programa de formación sobre prevención de abusos y generación de ambientes cuidados. En primer lugar, queremos agradecerles por esta muy buena participación en este curso, lo que demuestra que tenemos un gran interés por tener ambientes cuidados. Se han anotado 530 personas de varios lugares, no solo de nuestra diócesis, sino también de distintas diócesis del interior del país, e incluso se han anotado personas de otros países, lo cual estamos muy contentos. Así como los miembros del Consejo de Protección, consideramos de suma importancia la formación en estos temas para todos los que queremos estos ambientes cuidados en nuestras comunidades, en nuestros movimientos y en todos los espacios de los que formamos parte. Y por eso quisimos que este programa sea gratuito para poder facilitar la participación. Por eso queremos pedirles, dentro de las medidas de sus posibilidades, que participen de estos 4 miércoles en los que vamos a seguir encontrándonos. El encuentro de hoy va a constar de diferentes momentos, una primera parte de presentación y recorrido del Consejo de Protección y del Centro de Espiritualidad Santa María. Luego tendremos una exposición sobre el cuidado de las personas y un espacio de trabajo en pequeños grupos para luego regresar y volver a contestar a aquellas preguntas que ustedes vayan formulando. Pero previo a todo ello, nos va a dirigir unas palabras nuestro obispo, Monseñor Guillermo Caride. Buenas tardes a todos y a todas. Una alegría que se genere este espacio y una alegría la participación. El abordar la cultura del cuidado, en primer lugar, nos hace recordar que el cuidado es una expresión del amor, es una experiencia amorosa. Y el primero que, que nos cuida, porque nos ama, es Dios. Dios nos cuida. Y la Iglesia está llamada a ser signo e instrumento del cuidado de Dios. La cultura del cuidado es cómo traducimos en nuestros ambientes ese cuidado de Dios, que expresa el valor, la dignidad de cada persona, cómo nos ve el Padre como hijos e hijas suyas. Entonces, cuidar no es solamente algo frente a un peligro, sino es expresión del valor y el respeto hacia cada persona. Por eso es importante reflexionar sobre la cultura del cuidado, porque como comunidad tenemos dinámicas relacionales, tenemos creencias, tenemos lenguajes, que tenemos que revisarlos para que nos ayuden a que sean expresión del cuidado y también nos ayuden a prevenir todas aquellas situaciones que puedan ser de maltrato o abuso. Por eso lo importante de reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestros lenguajes, nuestras formas relacionales. Cada uno de los expositores de estos 4 encuentros son muy valiosos y van a transmitir cosas muy valiosas para todos. Pero lo más importante va a suceder en las preguntas que nos suscite a cada uno de nosotros. Allí es donde vamos a vivir los aprendizajes que nos tenemos que llevar a casa, aquello que nos va a ayudar a repensar nuestras prácticas, nuestra cultura, para que en nuestras comunidades podamos implementar la cultura del cuidado. Por eso los invito a que ahora nos encomendemos al Padre que nos cuida
y a María, ese es su cuidado maternal, siendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu tu reino, reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengamos muy buen encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Monseñor, por haber compartido este inicio con nosotros y por estar apoyando todo lo referente al cuidado en nuestros ambientes eclesiales. Pasando ahora a la primera parte, vamos a contar con la participación de Gabriela Poletti, religiosa, asistente sociales misioneras, es directora de Trabajo Social de la Universidad de San Isidro y coordinadora del Consejo de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Vulnerables de la Diócesis de San Isidro. Y después tomará la palabra Inés Ordóñez, que es fundadora y directora del Centro de Espiritualidad Santa María, es educadora, acompañante espiritual y coach con 50 años de experiencia. Gabriela, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Facundo. Gracias y buenas tardes a todos, a todas. Es realmente un gusto grande saludar en nombre del Consejo de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Vulnerables de la Diócesis de San Isidro. Me sumo a lo expresado recién, que esta convocatoria así tan amplia deja ver y refleja las ganas y la necesidad que tenemos individualmente y también en nuestras comunidades de conocer, de formarnos, de profundizar y de encontrar herramientas, sobre todo concretas y posibles, que nos permitan prevenir situaciones de abusos y actuar buscando generar ambientes cuidados. El itinerario que en estos 4 encuentros vamos a recorrer seguramente nos van a despertar muchas preguntas, muchos cuestionamientos, que sería bueno que no se nos escapen. Entonces, la sugerencia es que cada uno pueda ir anotando aquellas ideas o preguntas, más allá de las que después salgan en el chat, porque también para nosotros, para el Consejo, va a ser un insumo para poder luego pensar otras formaciones, otras capacitaciones venideras, probablemente de menos cantidad de personas, para poder justamente profundizar, ¿no? Entonces sería muy, muy útil que esos cuestionamientos que nos vayan surgiendo, preguntas, comentarios, los vayamos anotando y luego al final vamos a encontrar la manera de que nos lo puedan hacer llegar para pensar, profundizar esta formación, ¿no? También quiero compartir brevemente el recorrido que el Consejo viene transitando. En el año 2019, el obispo Monseñor Ojea convocó a un grupo de personas, varones y mujeres, para conformar un equipo con el objetivo de plasmar la directiva que en ese momento el Papa Francisco promulgaba a través de la Carta Apostólica de Vos Estis Lux Mundi. Nuestro obispo en ese momento, Oscar Ojea, rápidamente nos convocó para comenzar a plasmar esta propuesta del Papa Francisco. Así empezamos en grupo a formarnos y a darle cuerpo a este consejo, que pasó por varios nombres hasta tener el nombre que tiene hoy día. La primera tarea fue, de manera participativa en la diócesis, elaborar el documento que se llama Criterios y Normas para el trato con niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. Es decir, que desde el comienzo establecimos 2 grandes líneas de trabajo. Una está referida a la escucha, es decir, tener maneras accesibles para que quienes quieran expresar alguna situación de abuso que hayan vivido
o alguna situación que referida a este tema pudieran hacerlo. Por eso entonces es que se estableció un modo accesible a través de la página web del obispado, de teléfonos, de los contactos nuestros, para que esto justamente sea posible y accesible para todos. Entonces una línea grande es la escucha. Otra línea es la referida a la prevención y a la protección, ¿no? Que es lo que tiende a fomentar ambientes cuidados. Esta línea de trabajo la fuimos concretando a través de varios talleres, capacitaciones, probablemente de los que estamos acá algunos hayan participado. Hemos hecho encuentros con distintas comunidades y ámbitos pastorales de la diócesis, con jóvenes, con la vida religiosa, con sacerdotes, con Cáritas, Jurec, secretarías parroquiales, bueno, varios talleres. Les contamos también les quiero contar que nuestro consejo está formado por 11 personas que venimos de distintas profesiones, distintos saberes, distintas perspectivas, laicos, laicas, religiosas, sacerdotes. Creemos profundamente que para tomar este tema necesitamos justamente esta mirada amplia que nos permite integrar perspectivas o ángulos desde donde miramos esta realidad. Sería mucho más corta la mirada si solamente se le confía a 2 o 3 personas o a 2 o 3 que tengan un mismo saber, ¿no? Entonces, justamente eso es una gran riqueza que tenemos para compartir. Por último, también quiero expresar mi gratitud al Señor por estos pasos que se van dando en la Iglesia, tan esperados, y también vamos a decir que también son dificultosos. Nos confrontan, a veces parece que no nos entendemos, porque trabajar sobre estos temas causa tensiones, trae conflictos, pero es la tarea justamente para cuidar, para cuidarnos desde un criterio evangélico, entendiendo que la intervención en esta pastoral nuestra es de manera transversal, que no se trata, el consejo nuestro no se trata de un tribunal de faltas. Nosotros no somos jueces ni juezas, sino que vamos recibiendo y tratando justamente de crear desde un criterio evangélico esta pastoral transversal que tiende hacia el cuidado. Es una pastoral novedosa en la Iglesia que necesita ser continuamente discernida en sus modos para seguir dando pasos que favorezcan a estos vínculos, no solamente espacios saludables, vínculos, o sea, el trato entre las personas, que sea saludable, que sea para la vida, que nos empuje a vivir mejor. Muchas veces, con esto termino, escuchamos decir, bueno, las cosas pasan y siguen pasando y nadie hace nada. A mí cuando escucho eso me interpela y me interpela mucho esto de decir, si nadie hace nada, ¿yo qué hago? ¿Yo qué aporto? ¿Me sumo a la queja estéril del nadie hace nada? O digo, bueno, algo, por supuesto que cada uno desde su responsabilidad, desde su alcance, ¿no? Pero la idea y la invitación es a salirnos de esa queja estéril y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer para generar ambientes cuidados? Creo que cada uno y cada una desde nuestro lugar algo podemos hacer, ¿no? También seguramente entre nosotros hay quienes llevan heridas vinculadas a este tema que hoy nos convoca. Que este espacio entonces pueda ser parte del camino que busca sanar, reparar y así quizás transformar tanto dolor en una misión compartida. Esto es nuestro deseo, el saludo y nuestro compromiso de todo el consejo, que yo soy la portavoz en este momento, pero es el deseo y el saludo de todo el consejo. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Inés. Gracias, Facundo. Gracias, Gabriela, y gracias, Monseñor. Para nosotros, como Centro de Espiritualidad Santa María, fue una alegría enorme poder colaborar y participar en este curso que de entrada nos entusiasmó mucho, porque venimos trabajando mucho desde el Centro de Espiritualidad bueno, en cómo podemos colaborar
en la iglesia con este cambio de mirada, de mentalidad, de pensamiento y de accionar y de todo. Y nuestro itinerario tiene una larga historia, pues nosotros empezando a hacer los estatutos, para, que somos asociación de laicos, asociación privada de fieles, perdón, de fieles, no de laicos, pero con una amplia mayoría de laicos. Haciendo los estatutos vivimos todo el cambio en el Vaticano, en el dicasterio, de cómo se miraban los estatutos, porque fue toda la época de los abusos. Entonces hubo un cambio de cómo tenían que estar presentados los estatutos. Y uno de los cambios es que tenía que estar incluido el cómo se iba en la asociación, cómo se iba a tratar la vulnerabilidad, los lugares y a los más vulnerables. Entonces, tuvimos que formarnos para eso y tomamos contacto con la Gregoriana, hicimos un mutuo entendimiento, nos asociamos a la facultad, con la Facultad de Psicología, que fue algo muy lindo porque fue la primera vez que el curso que estaba dando la Gregoriana sobre el compromiso en el cuidado, el safeguarding, en el cuidado en los espacios cuidados, y hicimos el curso en Buenos Aires y en Chile, con todo el material que nos daba la Gregoriana y pudiendo nosotros también revisarlo y aportar lo nuestro, fue muy, muy rico. Y hicimos dos camadas en el curso, dos formaciones, y en eso crecimos mucho, o sea, estudiamos mucho, nos formamos mucho, y después no solamente eso está en los estatutos, tuvimos que hacer todo un programa, un protocolo de cómo eso se iba a dar en todo el centro internacionalmente, sino que también incluimos la formación en los acompañantes espirituales. Nosotros damos una formación para acompañar de 4 años, y después los acompañantes se buscan y se especializan en los temas que más les interesan, se sienten llamados. Y así hicimos, una persona de nuestra comunidad fue a hacer el curso de 1 año en la Gregoriana, o sea, como que quisimos realmente y queremos, y es nuestro deseo, ser un lugar donde podamos acompañar, y no solamente a las víctimas, sino también a las personas bueno, que cometen abusos, entonces los procesos que en la iglesia, que a veces son más lentos de lo que las personas esperan, entonces cómo acompañar a unos y otros. Eh, y eso, a mí personalmente me tocó acompañar, sobre todo también en Chile. Y personalmente me siento muy llamada a acompañar a unos y otros, no solamente a las víctimas, sino a las personas que caen en eso, ¿no? O sea, como un llamado así de mirar qué nos pasa o qué nos ha pasado, y no solamente en lo que es los abusos que desató, que ocupó esta tolerancia cero en la iglesia, sino sobre todo todo tipo de abuso. Y los abusos de poder que nos hemos naturalizado muchas veces, en los abusos de poder en nuestras estructuras religiosas, que puede ser en las escuelas, en las universidades, los maestros, los profesores, a veces también los padres, o sea, como que qué cuidado, ¿no? Con esto de los lugares, cuando tenemos un lugar de cierta autoridad, ¿no? Con los más vulnerables, es como un cambio de corazón, de mirada. Yo le agradezco mucho al Papa Francisco, con el cual hemos tenido largas charlas respecto de esto, que le tocó, bueno, una parte muy importante de todo esto, de su sabiduría y su mirada, desde lo programático en Evangelii Gaudium, de esto de qué hacemos con los frágiles, con la vulnerabilidad, cuál es nuestra mirada para no llegar a un abuso, una indiferencia. Bueno, nosotros en el Centro de Espiritualidad lo tenemos bastante organizado, gracias a Dios, y a muchas personas, y por eso en cada centro, en cada país, en cada sede, hay una referente de estos espacios cuidados, que a su vez tiene un equipo y tiene como la misión de hablar con la diócesis en la que está y de ofrecerse a colaborar con lo que ya está haciendo esa diócesis, el obispo de ese lugar, y así es que llegamos a San Isidro, y bueno, y Gaby, fue muy lindo toda tu acogida y enseguida invitarnos a colaborar. Yo creo que aquí
es de todos esto que decía Gaby, de las distintas miradas, como que ayudarnos entre todos, porque es algo que todos tenemos que cambiar, porque hay muchas cosas que casi no nos damos cuenta. Y qué lindo que podamos hablar, como de esto sí se habla, de esto sí se habla. Y es muy doloroso cuando de esto sí se habla y no encontramos la acogida bueno, que la persona quiere, ¿no? Entonces, si entre todos nos acogemos, nos escuchamos y en el mientras tanto vamos aprendiendo, tenemos este cuidado de acompañar el dolor de las víctimas o la enfermedad o la patología o lo que fuera de la persona que cometió o que está cometiendo eso y no se da cuenta. Entonces creo que este curso yo digo gracias y veo muchas acompañantes que han venido, qué bueno y así, zambullidos. Y yo lamentablemente no voy a poder estar en todos los cursos porque me voy a Roma justamente al jubileo de las asociaciones, así que en Pentecostés voy a estar ahí y cuando pueda me voy así a meter, pero lo voy a ver por supuesto que sí, diferido y gracias. Gracias, Monseñor, por esta iniciativa, gracias al Consejo y gracias a todos ustedes y el Espíritu así, para que esto que estamos llamados a estar a full en el lugar donde estamos. Eso, gracias Facundo. Bien, gracias Inés. Bueno, pasamos ahora sí a la segunda parte, que vamos a presentar a nuestra disertante, la doctora Alicia Zanotti de Savanti, quien es médica por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Córdoba, especialista en Psicología Médica por la UBA y en Terapia de Familia en el CEMIC. Se desempeñó como profesora titular de Psicología Social con enfoque clínico en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Católica Argentina y como profesora titular de la Cátedra de Psicología Familiar y Comunitaria en la misma universidad. Actualmente es directora de APSIS, Instituto de Psicoterapia para el Niño y la Familia. Colabora con la Iglesia como miembro del equipo Jeremías, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, orientado a la promoción de la salud integral de los presbíteros, y es miembro del Consejo Pastoral para la Protección de Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina. Te damos la bienvenida, gracias por compartir tu tiempo y es todo tuyo. Muy bien. Bueno, gracias Facundo por esta presentación y gracias al Centro Diocesano al Consejo Diocesano de Protección de la Diócesis y al Centro de Espiritualidad Santa María. Bueno, yo lo que voy a hacer en esta clase, lo que me han pedido, es hacer una presentación general del tema, ubicarlo en su contexto general e histórico, ver el significado que ha tenido todo esto para nuestra Iglesia, tratando de trazar un hilo conductor que permita que las clases que vienen, las 3 clases que siguen, las puedan ensamblar en esto mismo. Frente a esta audiencia tan numerosa, eh, por supuesto, habrá muchas personas que ya han hecho muchísimos cursos, talleres, y muchos de estos conceptos pueden resultarles ya sabidos. Pero es necesario, si queremos entender profundamente o volver a pensar si ya fue entendido, todas estas cosas, ir siempre desde los fundamentos. Yendo entonces a nuestro tema, que es el cuidado de las personas en clave pastoral, vamos a empezar por el significado de la palabra cuidar. Una palabra que por sobreuso, no, todavía no, por favor, volvamos a la anterior. Una palabra que por sobreuso se ha vulgarizado. Todo el mundo, por lo menos en estas zonas, cuando saluda dice chau, cuídate, cuídate, pero sin esperar, trivializado el término, sin esperar que esa persona realice ninguna acción en concreto en ese sentido. O sea que es una palabra que se ha vaciado de significado entre nosotros. Sin embargo, el significado del cuidado de las personas remite a algo muy profundo, porque es el cuidado de la integridad personal. Y en el tema que nos ocupa, entonces, es la protección de ese espacio interior en el que se construye la subjetividad de ser humano. Para nuestra antropología judío-cristiana, la interioridad no es solo psíquica o emocional, como a veces se la trata,
sino un lugar espiritual de comunión, lugar sagrado, porque ahí es donde Dios se revelará a cada uno según su historia personal y los vínculos desde los que se desarrolla su biografía. Es el lugar donde el ser humano escucha, discierne y responde a Dios. Como dice el primer libro de Samuel, en 3:10, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora sí pasamos a la otra. Por eso me gusta presentar siempre al principio esta cita del Éxodo 3:5, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque lo que pisas es un lugar sagrado. Y el lugar sagrado es esa interioridad donde habita el Espíritu de Dios, pero también, en este caso nuestro, es el sufrimiento de los inocentes. Si no nos acercáramos desde esta actitud, difícilmente podríamos comprender la profundidad y la trascendencia del tema y correr el riesgo de que todo se convierta en un listado de normas, de códigos de comportamiento que no nos involucre personalmente, tema en que las dos presentadoras han hecho hincapié. Podemos pasar a la próxima diapositiva. En esta vamos a ver el significado de cuidar desde su etimología. Cogitare significa prestar atención a alguien, atender a otro, interesarse por algo o por alguien, asistir a. Vemos siempre entonces que estamos ante un verbo transitivo, es decir, de tipo vincular, que se da en referencia a otros. Nosotros cuidamos a otros o nos cuidamos de otros o de algo. Es un verbo que puede volverse reflexivo cuando es el propio yo el que se convierte en objeto de cuidado. Entonces decimos, nos cuidamos, o decimos, cuídate, o decimos, yo me cuido. No es un verbo opcional, decimos, porque no podemos decidir si cuidamos o no. Es constitutivo del hecho de vivir. Aún los animales cuidan a sus crías, les enseñan a alimentarse, les enseñan a defenderse de los peligros, les enseñan a buscar los mejores lugares hasta que sienten que son autónomos. Hasta las plantitas que tenemos en casa exigen que las cuidemos. Quiere decir que el cuidar es algo que se vuelve esencial para la supervivencia de un organismo individual, vincular, familiar, social, institucional o espiritual. Todos sabemos que es necesario tanto cuidar las personas como cuidar los vínculos, como cuidar los lugares en que estamos. Y en el caso de las personas, ¿qué es lo que cuidamos? ¿Que no las abusen? Bueno, eso es una consecuencia, pero lo que tiene que ser nuestro objetivo es cuidar que no se malogre el desarrollo del sí mismo de cada uno, es decir, de eso tan humano y del desarrollo humano y espiritual de cada uno, y que si algo lo entorpece, podamos brindar las ayudas para que no se transforme en una mutilación definitiva. ¿Y a quiénes cuidamos? En primer lugar, a las personas inmaduras, desde ya, a los niños, no hace falta explicarlo, a los jóvenes, pero también a aquellos limitados por algún problema. La necesidad de cuidar y ser cuidados tiene un fundamento teológico, es el espacio de la vulnerabilidad que nos hace criaturas. Por lo tanto, surge ante la toma de contacto con la fragilidad propia y el reconocimiento de que todos necesitamos de otros en algún momento. De ahí surge la percepción empática y compasiva que ilustra la parábola del buen samaritano. En términos éticos, hay una cita de Manuel Levinas que dice que la vivencia de la propia fragilidad reconocida en el otro es la que da lugar a la responsabilidad por el otro, lo cual nos llevaría a aquello de Caín y Abel: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Sí, somos todos llamados a cuidarnos mutuamente. Dijimos que es un verbo transitivo que puede hacerse reflexivo cuando el objeto del cuidado es mi yo mismo. Pero para que esto ocurra es necesario que en el desarrollo de cada persona hayan existido personas cuidadoras, en primer lugar los padres, y si no han sido los padres quienes los hayan ayudado a crecer, sus educadores, que hayan tenido el respeto por ellos mismos y los hayan cuidado en función de su propio desarrollo personal, y no que voluntaria o involuntariamente
se hayan servido de cada una de esas personas para sí mismos. Es decir, que hayan sido usados para alguna necesidad del otro. Esto hoy lo vemos mucho. Quiero tener un hijo. No hay pareja, no hay padre, no hay nada, pero quiero tener un hijo. Congelo óvulos para por si algún día quiero tener un hijo. Lo digo no en parejas que están buscando un niño. Lo digo en el caso tan individual en que se plantea esto. Por eso no son buenos cuidadores los narcisistas, porque no ven al otro. Tampoco pueden ser buenos cuidadores los autoritarios, porque solo les interesa imponerse, o los que buscan cualquier otra cuestión que no tiene que ver con el cuidado de quien tienen que cuidar, sino que se antepone una necesidad propia. Por todo esto, como dijo nuestro obispo, cuidar es un aspecto fundamental del amar. Quienes no han recibido un cuidado de amor adecuado, les va a ser muy difícil cuidar a otros. No es que no puedan hacerlo, sino que tienen que ser conscientes de las dificultades. Cuidar a las personas, entonces, como dijo Gaby, significa cuidar la cualidad de los vínculos que tenemos con ellas. Vamos a hablar ahora de cómo vamos del vínculo de uso al vínculo de abuso. Las vinculaciones de uso son, como dije, las que se aprovechan de la buena fe de otro para sacar ventajas y necesariamente llevan al abuso si la persona usada no puede pararlo. Es lo que vulgarmente decimos en la vida de todos los días: yo le di la mano y se tomó el codo. Ofrecí algo de buena fe y el otro trató de sacar ventajas para sí mismo de esto que yo le estoy ofreciendo. Si la persona reacciona de que está siendo usada y ya casi abusada por otro, puede pararlo. Esto se viralizó hace unos años en una entrevista que tuvo Beatriz Arlo en el programa, Beatriz Arlo ya fallecida ahora, en el programa 567, en una entrevista con Barone, el periodista, cuando él quiso manipular algo que ella estaba diciendo, y Beatriz Arlo se paró y le dijo: conmigo no. Y esto se hizo famoso en esa época como diciendo: bueno, conmigo no, cuidado. Es decir, uno puede parar una situación en la que se siente usado o prácticamente abusado. Sin embargo, así por miedo a que el otro se enoje, o a un mandato moral, o a una situación de respeto reverencial, o por evitar la ruptura de un vínculo, o por cuidar la unidad de una familia, esto no se hace, se está dispuesto a seguir siendo abusado o a que los abusos que se presencian sigan existiendo. Podemos pasar a otra diapo. De ahí que las condiciones para que un vínculo se haga abusivo requiere que existan dos personas cercanas donde los afectos jueguen un papel importante. Yo no tengo estadísticas de nuestras regiones, pero en estadísticas extranjeras se ha visto que en el 90% de los casos generales de denuncias de abuso, en el 90% son entre personas cercanas, padres e hijos, hermanos mayores con hermanos menores, tíos, padrinos, maestros, sacerdotes conocidos por la familia, etc. ¿Por qué? Porque es la relación cercana la que justamente permite esa relación de buena fe y de confianza depositada en el otro, sobre la cual va a abundar el doctor Treviño en la próxima clase. Pero esta situación cercana y de confianza es una de las condiciones para que se dé un abuso. Pero además tiene que ser una relación cercana, asimétrica desde el poder en relación con alguna necesidad existencial por la cual una de las personas siente que no se atreve, que no puede o que está incapacitada de revelarse. Puede ser por la edad, porque se siente menos, porque hay una baja autoestima, porque depende del otro por una necesidad económica, por una jerarquía institucional o por una autoridad religiosa. Y además es imposible salir del vínculo por las condiciones de asimetría que recién mencioné y porque a veces hay amenazas también: si haces esto puede pasar aquello, o está metido dentro de la estructura del vínculo: me quedo sin trabajo y no tengo otra manera. Los abusadores en general conocen muy bien la fragilidad del otro. En ese sentido,
son sumamente empáticos de la debilidad, no empáticos en el sentido del bien del otro. La dependencia en los vínculos abusivos puede evolucionar en algunos casos en que se hace continua y duradera en el tiempo en una codependencia, porque a veces el abusador, por el beneficio que está recibiendo del abusado, se vuelve adicto a seguir abusando. Esto es un hecho muy interesante para verlo en muchos casos y que hace difícil a veces su tratamiento. Y la perla de la condición para el abuso es el silencio, es decir, la ausencia de otro con capacidad para intervenir. Ese puede ser la ley, los códigos, los que están al lado mirando, o no ven, no se atreven, no creen lo que ven, lo minimizan, le dan otra interpretación, no se animan, etc. Por eso siempre el antídoto de todo abuso es la palabra, la palabra. De estos 4 factores, si los tenemos en cuenta, se van a derivar los criterios de prevención, que no pueden limitarse ni restringirse a vivir reglamentando vínculos humanos, porque entonces dejarían de ser humanos, pero han de existir ciertos códigos nacidos de los que requiere un vínculo sano. Y cuando decimos sano, lo que queremos decir es adecuado a la naturaleza de ese vínculo. Cada tipo de vínculo tiene, digamos, sus normas, su ética. Yo no trato igual a un hijo mío que a un amigo de mi hijo, que a un amigo mío, que a un amigo lejano de la familia o que a mi marido, como no trata igual un médico a su paciente, un maestro a su alumno, un hermano a su hermano. No es la misma forma de comunicarnos. Uno diría, bueno, esto cae por su propio peso, ¿para qué hacen falta tantos reglamentos y tantos protocolos si estas cosas caen de maduro? Pero las personas somos distintas, las educaciones son distintas, las personalidades, la forma de expresarse son distintas, las formas de expresar el afecto. Hay personas que son muy cercanas, que no pueden expresar afecto si no toquetean, si no tocan al otro. Hoy día se ha hecho muy común que la gente indiscriminadamente se bese, se abrace. Hay mucho acercamiento corporal. Hay países, la India, por ejemplo, que por la falta de espacio están acostumbrados a relaciones muy cercanas corporalmente, cuando cualquier habitante de nuestras pampas o de nuestros espacios andinos está acostumbrado a grandes distancias, a fragmentos enteros y a lejanías. Entonces, todas estas formas diferentes de acercarse al otro dan lugares a confusiones, a malos entendidos, a interpretaciones de la conducta del otro, y por eso es que se necesita poner en lápiz y papel para para evitar situaciones complicadas. ¿Me gritó o no me gritó? ¿Me habló autoritariamente? No, no me habló autoritariamente. ¿Esta es mi forma de hablar? No, no es tu forma de hablar, etcétera. Todo esto lo van a ver en la 4ª clase, la que Inés, no la va a dar Inés, pero la que van a dar desde el Centro de Espiritualidad. Entonces, toda esta asimetría de poder siempre existente incluye un cierto grado de violencia, mayor o menor. Pasamos a la próxima diapositiva. Esa violencia, ese grado de violencia va a ser extrema en el caso de la violencia sexual que lleva a la violación, cuando ya hay una intimidación y la persona no puede hacer nada por defenderse. Pero esas son situaciones muy claras. En el medio hay una cantidad de cosas que conviene tener en cuenta. Dijimos que siempre en la base de todo abuso hay un abuso de poder, como ustedes saben, nacido de esta asimetría vincular, nacida de esta necesidad vital de uno sobre el otro. Y cuando ese poder se utiliza aprovechándose de una situación de autoridad, es el abuso de autoridad, cuando se realiza desde una persona con autoridad espiritual que utiliza argumentos religiosos para lograr algún tipo de poder sobre la conciencia del otro para un beneficio suyo, se trata de abuso de conciencia o abuso religioso, que ustedes escucharán en la 3ª clase.
En los contextos eclesiales significa que el poder es ejercido por un miembro de la Iglesia que se vale de la estructura y el funcionamiento de la Iglesia para manipular la conciencia de otro o satisfacer algo personal. Cuando ese poder se utiliza para beneficios sexuales, tenemos el abuso sexual, que como saben todos puede ser con o sin contacto físico. Hoy día, con el auge de las vinculaciones virtuales por Internet, los abusos sexuales sin contacto concreto son los que realmente abundan en todo sentido, sin que deje de haber abusos sexuales con contacto, con penetración y con todas las variaciones que ustedes ya habrán escuchado en otras clases. Todas estas formas de abuso están relacionadas y hay un fluir permanente entre uno y otro, pero la cualidad es diferente, porque no es lo mismo abusar de una persona pagándole algo inadecuado que penetrar sexualmente el cuerpo del otro. En la penetración corporal, o no hace falta que sea penetración, en el manoseo, es decir, en la invasión del cuerpo, se ponen en funcionamiento una cantidad de reacciones de tipo fisiológicas, de excitaciones, incluso de placer, que hacen que la persona que está siendo victimizada llegue a plantearse una serie de cuestiones sobre sí misma que le van a dificultar muchísimo poder entender lo que está ocurriendo. Por eso, cuando el cuerpo entra en juego, la cualidad del abuso es diferente. Ahora sí pasamos a otra diapositiva. Para entrar más en tema, entonces, ¿qué es todo lo que dijimos? Cuidar en clave personal. Bueno, es hacerlo al modo de Jesús, el buen pastor, tomando la imagen de Juan 10:11. ¿Cuál es la imagen de Jesús, buen pastor, que nos interesa en este momento? Es que el buen pastor tiene una doble mirada. Cuida el rebaño, pero conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y ellas me conocen a mí, dice el Evangelio. Cuida el rebaño, pero no duda en buscar a la oveja perdida y cargarla sobre sus hombros. ¿Por qué nos interesa este enfoque? Porque conjuga lo personal con lo comunitario y no lo hace versus si atiendo la familia, no atiendo la comunidad. Si me intereso por la parroquia, no puedo interesarme por cada persona o al revés. Porque realmente es utópico pensar que uno puede pensar en una oveja sin el rebaño en el cual esta oveja ha configurado su modo de ser, de relacionarse y de comportarse. Como no podemos pensar en una persona y en los comportamientos que configuran su pertenencia a una determinada familia, diócesis, parroquia, comunidad, etc. Nosotros llevamos puestos los vínculos desde los cuales nos hemos formado, a los que pertenecemos y en los que estamos actuando en forma permanente. Por tanto, en un adulto, las conductas de cada uno siempre son responsabilidad de quien las actúa, pero van a tomar un significado desde el contexto en que ocurren. Y si no, piensen cómo estamos pensando en este momento cuestiones de género en relación a cómo se pensaban, digamos, no hace mucho tiempo, sino hará 60 años, 50 años. Piensen en la homosexualidad, piensen en el transexualismo, piensen que hacia mediados del siglo XX una mujer que a los 22 años no estaba casada y viendo qué hijos tenía cuando no tenía ya, era vista como ¿qué le pasa? ¿Por qué no te psicoanalizás? Eso yo lo he presenciado. Cuando hoy una chica a los 33 años empieza a pensar si congela los óvulos a ver si en algún momento quiere tener un hijo. Vuelvo a decir, estoy hablando del enfoque individual de la filiación, no un hijo como producto de una pareja, de un vínculo y de un amor, sino como algo que satisface una necesidad personal de un individuo. Es discutible, podemos discutirlo. Este enfoque nos obliga a mencionar el significado de las conductas abusivas en distintos contextos históricos, porque los abusos
no se generaron en el siglo XX ni en el siglo XXI. Su práctica es tan vieja como la historia de la humanidad. Se ha practicado en todo el mundo y en todas las culturas, pero la actitud, como dijimos, ha sido diferente. Históricamente, las víctimas quedaban reducidas a personas a quienes les tocaba aguantar lo que les tocaba. Ni siquiera se las consideraba faltas graves o delitos, y tampoco estaban presentes en los códigos civiles ni canónicos, y si ocurrían en el ámbito privado no se consideraban de interés público. El dicho conocido es: los trapitos sucios se lavan en casa. Por otro lado, el paradigma cientificista del siglo XX nos brindaba un único modelo de salud y de enfermedad, y las personas que no se adecuaban a ese modelo se consideraban enfermas, desviadas o perversas. Sin embargo, la evolución de la misma investigación biológica y de las ciencias sociales nos mostró que, lejos de eso, en cada sociedad existió una representación social sobre lo que es la niñez, sobre lo que es la salud y la enfermedad, y por tanto lo que son las diferencias, las relaciones abusivas y interpretaciones diferentes. En épocas primitivas, los niños y las mujeres casi no eran seres dignos de atención. Los niños eran fuerza laboral, eran castigados. Los niños y mujeres durante muchos años en sociedades patriarcales fueron propiedad del padre patrón, que tenía todo tipo de derechos sobre ellos. Lo que hoy la evolución de la sociedad considera un abuso, en aquel momento era un derecho del hombre. La historia de la infancia, vista desde ese punto de vista, es una pesadilla de la que hemos despertado hace muy poco, porque siempre los niños estuvieron expuestos a muerte violenta, al abandono, a los golpes, al temor y a los abusos sexuales. Fíjense que recién en el siglo XIII aparece el concepto de niñez como una entidad a ser reconocida, y desde la sociedad civil, la Convención sobre los Derechos del Niño se dicta en 1989, es decir, prácticamente en 1990, prácticamente finalizando siglo XX. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Declaración sobre los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, y la pediatría, como disciplina médica que se dedica a los niños, si bien se hacían diferencias desde el siglo XVIII, aparece como disciplina científica en el siglo XX recién. Antes de eso no había ni siquiera índices de laboratorio adecuados a los niños, porque el niño era un adulto en miniatura. Incluso en la psiquiatría, todo el tema de los abusos y de las conductas sexuales tuvo distinto tratamiento. Durante el siglo XX, tanto la pedofilia como el incesto entraban en el capítulo de las perversiones sexuales, pero en 1987, en el manual de diagnóstico, el DSM-R, se sustituye el término perversión por parafilia, que quiere decir una forma de ejercer la sexualidad distinta de la normal o la habitual en una sociedad. Fíjense cómo empieza a cambiar el criterio. Ya no se trata desde un paradigma a otro paradigma, sino de normas de uso. Y en los enfoques contemporáneos evitan por completo hacer juicio de valor sobre el tema y tratan de evaluar cada situación. Por eso, ante la pregunta que siempre aparece: pero son enfermos, pero son perversos, ¿qué pasa? Bueno, hay que evaluar cada situación. Esta es la respuesta actual. Por lo tanto, si vamos a hablar de abusos en ámbitos eclesiales, hemos de tener en cuenta estos aspectos y ser conscientes que tanto víctima como victimario pertenecen a la misma comunidad, y que también la Iglesia ha ido modificando su legislación canónica en función de lo que iba ocurriendo. Por tanto, queda claro que ciertos ambientes a los que pertenecen tanto víctima como victimario pueden crear vínculos agresivos, violentos o pacíficos, tranquilos y respetuosos, o si la organización es abusiva, no puede reconocer los signos del abuso individual. Con esto, cuidado, porque las dinámicas relacionales nunca determinan que algo ocurra, sino que facilitan que ciertas personas con determinadas características de personalidad
se involucren en vínculos desde el lugar de víctimas o de victimarios o de terceros que no ven nada. Entender todo esto permitirá comprender un poco más acabadamente todo lo que va a explicar el doctor Treviño en la próxima clase. Vamos entonces a ver qué pasó en este sentido en la iglesia, porque la actitud de Jesús, dejad que los niños vengan a mí, y su actitud hacia las mujeres fue totalmente revolucionaria en su tiempo. Sin embargo, tuvo distinta influencia en las distintas sociedades y en los distintos tiempos históricos. Muchos abusos se cometieron con conocimiento de los mismos y sin embargo la actitud de la Iglesia fue también sintónica, todavía no, y fue sintónica con los tiempos que se estaban viviendo. Durante muchos años en la Iglesia primó la naturalización. La naturalización porque estaba naturalizado en la sociedad. Como decíamos, hubo sociedades donde estas cosas pasaban y no estaban ni siquiera en el índice o en la reglamentación civil. De ahí se pasó a la negación cuando empieza a hablarse de todo esto. No, bueno, pero acá no pasa, acá no pasa. Acá no pasa, cuando sabemos que en un grupo como los que hoy estamos juntos escuchando todo eso, hay un porcentaje muy alto de personas que pueden haber o podemos haber recibido algún tipo de abuso que puede haber sido parado a tiempo o puede haber hecho diversos daños en la conciencia o en el físico o en el sí mismo o en la identidad de esas personas. De ahí se pasó a la minimización, son unos pocos, o a la proyección de la culpa. No, mienten, difaman, son los que odian a la iglesia. O si no, el problema no es mayor que en otros grupos. Bueno, también estos chicos ya tenían experiencia sexual. Bueno, no, los abusadores son unos enfermos. Las víctimas se lo buscan. O el sacerdote también es humano, hay que perdonar. Bueno, y si no, son unas manzanas podridas que hay que sacarlas, meterlas presos y se acabó el problema. Lejos de eso, pero esto fue una posición defensiva. Lo dice, ahora sí, con la diapositiva, lo dice el Papa Francisco en su discurso en la cumbre sobre abusos sexuales en febrero de 2019. Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad de la plaga de los abusos sexuales a menores es, por desgracia, un fenómeno históricamente difuso en todas las culturas y sociedades, y solo de manera relativamente reciente ha sido objeto de estudios sistemáticos gracias a un cambio de sensibilidad en la opinión pública. Fíjense que hace referencia a lo que decíamos, cambia el concepto social sobre el tema, sobre un problema que antes se consideraba tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, pero del que nadie hablaba. Lo dice el Papa Francisco, año 2019. Fíjense que hacia el año 2000, en los informes del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se decía que la Iglesia Católica era la institución de mayor credibilidad social. Esto fue así hasta que estalló la bomba, que da el 6 de enero de 2022 el Boston Global Journal, cuando difunde los números y los nombres y apellidos de los abusadores con hechos comprobados y da pie a la película Spotlight, estrenada en 2015, que narra esa investigación por el equipo Spotlight. Esto cambia por completo el panorama. Obliga a la Iglesia a hacerse cargo de los hechos y pasar de una posición defensiva a una posición activa. La denuncia, esto nos interesa mucho, provino del mundo laico. Y el mismo padre Sensini, Amedeo Sensini, experto en formación de sacerdotes, se hace esta pregunta. Si no hubiera sido así, ¿la Iglesia se hubiera hecho cargo de todo esto? ¿Y de qué modo lo hubiera hecho? Lo destaco porque es la importancia del trabajo de los laicos, y de hablar y de decir las cosas. Podemos pasar a otra diapositiva. Porque hasta acá, ¿por qué permanecía en el secreto? Porque la confidencialidad, el secreto que protegía el código canónico junto al secreto pontificio,
permitía que los abusadores evadieran la justicia. Por eso Francisco, cuando se hace cargo de todo esto, en 2013, en la revista La Chivita Católica, dice esto, ¿no? Yo veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Y en un hospital de campaña, el hospital de campaña es el que está cerca de la frontera, del frente, no de la frontera, del frente, donde está el bombardeo, donde está el fuego, y es el que saca que las víctimas y clasifica los más graves, los que están en riesgo de vida, etcétera. Y la primera misión de un hospital de campaña es atender a las víctimas y sacarlas del lugar de donde están ocurriendo los bombardeos. Entonces, a partir de entonces, todos los documentos sobre el tema se van a ir sucediendo rápidamente. Podemos ver otra diapositiva. Ya en el año 1983, fíjense, bastante antes de los abusos de la denuncia del Boston Globe, el Código de Derecho Canónico, en reuniones postconciliares, declaraba el abuso sexual de menores cometido por clérigos como castigable y en el motu proprio Sacramentorum Santitatis Tutela, promulgado por Juan Pablo II en el año 2001, también anterior a la publicación de Spotlight, se lo condena como un delito inadmisible en la Iglesia Católica y da la edad de menor en 18 años. Ese documento es muy importante porque establece que el abuso de clérigos a menores es un delicta graviora, que es el que tiene que ir directamente a que se haga cargo la Congregación para la Doctrina de la Fe, centralizando la gestión y estableciendo procedimientos muy rigurosos para esto, pero todavía en los ámbitos del secreto. Ante el Estado público que toma los hechos, con la difusión del diario, los obispos de Dallas en el año 2022 se hacen cargo de las denuncias y ahí aparece por primera vez el término tolerancia cero. Esto no se va a tolerar más en la Iglesia. En 2010 Benedicto hace una carta para los católicos de Irlanda estableciendo nuevas normas, pero Benedicto ya enseguida renuncia, 3 años después renuncia y le entrega el problema a Francisco. Los primeros años de Francisco, él se dedica a romper el silencio, constituyéndose en el primer papa que adopta medidas contra el encubrimiento. Acá podemos hacer una especie de pausa para hablar del tema del encubrimiento medio minuto. ¿Por qué las primeras medidas y lo que van a ser luego las medidas más importantes son sobre el encubrimiento? Porque el encubrimiento lleva implícito el no reconocimiento del hecho. Y para una persona que ha sido golpeada, abusada en cualquiera de sus aspectos, al dolor y al tremendo sufrimiento del abuso se agrega el más profundo de todos, más grave diría yo que el que sufrió, que es el hecho de que no sea reconocido, que no sea creído, porque eso equivale a hacer una cruz por la persona y decirle, vos no existís, solo existimos nosotros, los que te escuchamos y te decimos que esto que decís no sirve. No es real, tenés que pensarlo, tenés que ver qué te pasó, tenés que ver vos. Ahí la persona siente que no existe y que no tiene salida. Siguiendo con los documentos, en el año 2016, el Papa Francisco da un motu propio como una madre amorévole, como una madre amorosa, donde pone el foco en la responsabilidad ahora de los obispos y la destitución cuando encubren uno de estos hechos, y crea la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, que fue presidida por el padre Zollner, después renunció y ahora está el padre Luis Manuel Alí Herrera. Desde ahí es que salen todas las reglamentaciones de las que hablaron Gaby e Inés. Y también regula la destitución de superiores de congregaciones religiosas por negligencia grave y actualiza la Ratio Fundamentalis, que es el manual de formación para sacerdotes en seminarios. Pero en 2018 ocurre un hecho fundamental. El problema de los abusos en Chile,
con la errónea intervención que tiene Francisco por falta de información en la defensa de lo que plantea el obispo de Osorno, Juan Barros, en los actos de Caradima. Cuando el Papa investiga más a fondo, reconoce su error, pide perdón y declara que ha ocurrido en él una conversión. Y si hasta ahí las decisiones eran claras pero prudentes, a partir de la escucha de lo que ahí sucedió, su actitud ya es radical. Escribe una carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile en 2019 y da el otro motu propio al que se refirió Gaby, que es Vos est lux mundi. Ustedes son la luz del mundo, que es el documento decisivo sobre el tema. ¿Por qué es un documento decisivo? Pasamos a la próxima diapositiva, que va a hablar de este documento. Bueno, por un lado, porque levanta el secreto pontificio, y esta fue la medida más audaz de Francisco, porque el secreto pontificio era lo que permitía hasta ahí que las cosas quedaran en el reino del silencio. Y permite colaborar con la justicia civil cuando la justicia civil pide a la Iglesia datos. Y sanciona no solo obispos, sino arzobispos, cardenales, superiores religiosos que hayan cometido abuso o encubierto abusadores. Define el concepto de abusos no sexuales que mencionamos rápidamente: autoridad, conciencia, abusos religiosos, abusos emocionales, psicológicos, etcétera, pero acá nos interesan de autoridad, de conciencia y religioso. Define el concepto de adulto vulnerable, al que enseguida le vamos a dedicar unos minutitos porque es el concepto más dado a interpretaciones y que más conflictos ha creado. Y agiliza el procedimiento de las denuncias, es lo que explicó Gaby, que en junio de 2020 todas las diócesis tenían que tener todos los procedimientos listos y además que por favor sean rápidos y que no estén años en cada cosa, y extiende las normas a laicos que están en funciones eclesiales. Les dije que el tema del adulto vulnerable había hecho gran revuelo. ¿Por qué? Porque todos los involucrados en este tema, es un término confuso, no está claro, porque no viene del ámbito jurídico. Entonces, todos los abogados canonistas empezaron a decir: ¿y qué es esto de vulnerable? La vulnerabilidad es un lugar teológico que nos une a todos, todos somos vulnerables. ¿Qué quiere decir que esté en el código esto de persona vulnerable? Que es un concepto usado en algunos estados de Estados Unidos, pero que no tenía hasta acá nada que ver con el código canónico. Si vamos a la definición concreta de lo que es vulnerabilidad, pasamos a otra diapositiva. Vulnerable, esto no es lo que les voy a decir ahora. Vulnerable es toda persona que por enfermedad, deficiencia física o psíquica, o privación de la libertad personal, aunque sea ocasionalmente, ve limitada su capacidad de comprender, querer o resistir el abuso. Acá la palabra clave es aunque sea ocasionalmente. ¿Por qué? Porque nos pone frente al abuso situacional, aquel en el cual una persona que es autónoma en todos los ámbitos de su vida, en un determinado momento, porque está en una relación de dependencia, cada uno de nosotros, cuando está ante un médico asustado de una enfermedad, está en estado vulnerable. Un alumno con su maestro, cada persona que está en situación de dependencia terapéutica, espiritual, laboral, está en una situación de vulnerabilidad respecto a aquel que tiene una posibilidad de decisión. Y porque hay vulnerabilidades claras, como en los casos de deficiencias de cualquier tipo, pero hay otras menos evidentes: las psicológicas, las espirituales, las sociales, las económicas. Y obviamente que cuando se trata de llevar a un juicio una vulnerabilidad espiritual o emocional, psicológica, las cosas no son tan claras como cuando es una denuncia de abuso sexual, donde hay signos objetivos que la gente dedicada a legales sabe exactamente cuáles son, y los que reciben las denuncias también. Entonces, ahora sí pasamos les decía que el término de vulnerables para Francisco toma un signo muy amplio, y es
se basa en esto, ¿no? Y que escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra y lo hundieran en lo profundo del mar. Francisco se está refiriendo ahí a la situación en la que están todas las personas que pueden sentirse en estado de minorías, minorías de todo tipo. Bueno, ahora sí pasamos a la próxima. Toda esta cantidad de resoluciones que se fueron tomando implicaban cambios totales, porque llegaban a las diócesis resoluciones nuevas y los obispos estuvieron en situaciones complicadísimas, porque llegaban resoluciones de que había que hacer ciertas cosas, tenían que entrar en decisiones y venían nuevas reglamentaciones cuando no tenían las infraestructuras, ni siquiera los conceptos eclesiales listos, ni siquiera a veces su propia posibilidad personal de entender lo que estaba pasando, que se había manejado siempre de una manera y ahora de otra. Por eso, la creación de todas estas comisiones de protección y asesoramiento son sumamente importantes porque pueden ayudar y porque la Comisión de Protección de Menores del Vaticano, esa que les mencioné de Solner y ahora de Herrera, estas comisiones asesoran al Papa y ayudan a entender todos estos cambios que están pasando, vertiginosos, que no se han dado solo en el plano de la tecnología, sino conjuntamente con los cambios tecnológicos en las concepciones de las cosas. Bueno, para ir más rápido y terminar pronto, en marzo de 2023, entonces, la Comisión Pontificia da un primer informe anual en el que evalúa la respuesta de la Iglesia a los abusos sexuales y dice que hay deficiencias significativas en la transparencia y en la gestión de los casos. Lo que antes no dije es que en el 2023, como dice ahí, el Papa Francisco actualiza el Vox Estilus Mundi y extiende las responsabilidades a los laicos que lideran asociaciones reconocidas por la Santa Sede, que después se va a extender a todos los laicos que trabajan en ámbitos eclesiales. De ahí la protección no va solo a las personas, sino a todos los ámbitos eclesiales. Entonces, ¿qué pasamos a la otra diapositiva? Esto de que hay deficiencias significativas en la transparencia y gestión de los casos, ¿qué quiere decir? Que en realidad, con todo lo que se trabajó y todo lo que se dijo, no había frutos adecuados. Distintas diócesis llegaban a distintas comunidades a estas situaciones en distintos momentos de concientización y de poner en acto. Pero hay que lo que hay que entender es que esto es algo que impacta en tres sistemas interrelacionados: el legal, el moral, el legal que está sustentado en las leyes vigentes, el moral, que es la ética vigente en cada sociedad, y el pastoral, que es el modo en que las personas son guiadas, acompañadas y servidas por sus líderes. Pero más allá de todo esto, lo que nos interesa, como dije al principio, es que estamos hablando del sufrimiento de los inocentes, que esto tiene una profunda significación teológica, porque los delitos son realizados por personas que representan una figura de protección en un contexto de vinculación religiosa, que no es lo mismo que protección en otros lugares. Es un lugar simbólico que remite a Dios, al vínculo con lo sagrado, a un Dios que ya no protege, sino que traiciona, porque no solo me abusa, sino que después me niega que soy persona, con capacidad de saber lo que pasó y hasta me hace entrar en confusión conmigo misma. Entonces estas personas se alejan para protegerse. Y lo religioso deja de ser un ámbito de protección y seguridad al cual el ser humano recurre cada vez que la angustia vital hace presa de nosotros y se convierte en un lugar lejano, y la fe como mayor motivo para una vida plena, sin significado y esperanza, desaparece cuando alguien creíble, confiable, coherente, ha desilusionado esa fe, pero se puede recuperar cuando alguien creíble, confiable, coherente y congruente la cree
toma en cuenta lo que dice y hace las acciones que están a su cargo para solucionarlo. Pasamos a la otra diapositiva y acá viene el tema de la responsabilidad de los laicos. Las normas no hacen más que expresar cómo se darán los vínculos o cómo se darían los vínculos en una comunidad sana. ¿Qué entendemos por comunidad sana? Lejos de ser una comunidad sin conflictos, porque no sería humana, una comunidad sana es aquella que tiene en sí misma los mecanismos para advertir, reconocer y controlar los problemas. Los identifica a tiempo y pone en marcha los mecanismos correctores. Es decir, va construyendo un nosotros comunitario inmunitario, de modo que es misionera en la prevención. El mismo Papa dijo a todos los que se dedican a prevención de abusos que son apóstoles de la prevención. Y su misión se cumple en el lugar en que cada uno está con quien está a su lado. Solo hacemos una referencia a comprender la actitud con la que se hace y las motivaciones para hacerlo. La actitud es no convertirse, como dijo creo que Inés o Gaby, no convertirse en un tribunal, porque a veces uno ve que hay laicos que con la mejor de las intenciones se acercan a hacer una advertencia, un comentario a un sacerdote, pero el modo en que lo hacen consigue absolutamente lo contrario de lo que querían lograr. Querían lograr ayudar, ayudarlo a darse cuenta, ayudar a prevenir una consecuencia, pero lo hacen de un modo que uno dice, ¿cuál es el abusador? ¿El que le están advirtiendo o el que lo está advirtiendo? No somos un tribunal, no somos un tribunal de fallas. Para eso está la justicia social, civil y canónica. Y la justicia social, que fue un lapsus también, porque el control social, que es la opinión de la comunidad sobre algo, también influye. Pero ahí es donde no vale difamar. No vale el corredor de pasillo, no vale ese enojo que no se basa en hechos corroborados, en hechos comprobados, la impaciencia que no espera que se hagan las denuncias y que se haga la investigación correspondiente y que quiere ya que se actúen cosas, tal vez para quedarnos todos tranquilos. Pero por otro lado, el tema de la motivación. También se hizo referencia a esto, es decir, los sentimientos que a todos nos despertó y nos despierta saber que estas cosas ocurren. Sentimientos que van por todo: ira, vergüenza, indignación, a veces deseos de venganza, repudio a los sacerdotes y todas las víctimas secundarias, que son los creyentes, y los buenos y santos sacerdotes que siguen llevando sobre sus hombros la crisis de la Iglesia, tienen que soportar todo este tipo de vituperios, difamaciones, insultos en la calle, etc. Esto además ha creado grietas en nuestras comunidades, lo cual se suma a nuestra tendencia argentina a formar grietas. Y por suerte nuestro nuevo Papa León XIV nos ha dado como lema, poco nos ha transmitido este tema de la unidad. Porque si no entendemos que víctimas y victimarios somos hijos de la misma Iglesia, estamos desenfocando la situación, lo cual significa proteger a las víctimas, hacer las denuncias, hacer los juicios que hagan lugar, dar las sanciones que corresponden y ayudarlos, como dijo Inés, como hijos de Dios. Bueno, todavía estamos sufriendo la crisis. La llegada de León XIV despierta la esperanza de que la obra de Francisco encuentre forma de concretarse en estructuras disfuncionales que hay que reparar. Francisco sabía todo lo que restaba por hacer, es muchísimo, pero es el trabajo de toda una iglesia, no solo de la jerarquía. Y como signo de esperanza nos quedamos en la próxima diapositiva para terminar con todos los caminos que se abrieron a partir de esta crisis. La más importante para mí es que obligó a la iglesia a mirarse a sí misma. Importantísimo, como ocurre con cada uno de nosotros cuando nos miramos hacia adentro. Por otro lado, identificó abusos de poder, autoridad y conciencia y tuvo una influencia decisiva en que salieran a la luz los abusos intrafamiliares y los abusos sociales. Es increíble la cantidad de personas que hoy en día, hablando, reconocen
que fueron abusadas y en casas de familia y de familias muy dignas. Iluminó entonces a los abusos de la sociedad y visibilizó los abusos intrafamiliares. Profundizó los procesos formativos sacerdotales, tanto en formación inicial como en formación permanente, que es toda una novedad, ¿no? La formación permanente con su ratio fundamentalis adecuada. Posibilitó a los laicos crecer en una fe más madura, sin proyectar cosas mágicas sobre el sacerdote, sino realmente desde el rol y la función y la función sacramental incluso que el sacerdote tiene, pero no magia, idealizaciones y utopías. Y estimuló a comprometerse en una iglesia de ojos abiertos, misionera y sinodal. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Ahora nos vamos a organizar en grupos de 4 personas, los vamos a ir dirigiendo. En esos grupos les pedimos que se presenten brevemente, que compartan su nombre, de dónde son, qué participación eclesial tienen y además que charlen un poquito sobre comentarios, reflexiones o qué les dejó esta charla que nos dio Alicia. Bueno, empezamos, Alicia, con las preguntas. Bien. Bueno, yendo a las preguntas. A las preguntas en general, como pasa siempre cuando es así y no presencial, que no hay tanta posibilidad del vínculo personal, son bastante generales y algunas son difíciles de responder concretamente, como se pide a veces. Las voy a ir leyendo una por una y dando la respuesta que se pueda, y si el que preguntó quiere decir algo, escucho lo que comente. Hay una que dice: ¿es cierto que un abusador sexual no se cura? ¿Por qué esto ayuda o no a una víctima de abuso sexual? ¿Qué hacer cuando la justicia deja libres a los abusadores y esto no ayuda a sanar al abusado y mucho menos al abusador? Bueno, yo diría que la primera respuesta, bueno, la que puedo contestar bien concretamente, es la primera. ¿Es cierto que un abusador sexual no se cura? Muy bien, es una pregunta delicada, exige una evaluación personal sumamente detallada y estricta, porque todo depende en qué tipo de personalidad y en qué situación, con qué características se dio el abuso que se está presentando. Una cosa es una situación de abuso. También los abusos tienen distinta gravedad en sí mismos. Por supuesto que no era el tema de hoy entrar en eso, porque es un tema del derecho, tanto del derecho canónico como del derecho civil. Ahora, desde el punto de vista que me compete, que sería el terapéutico, para ir concretamente a la pregunta, si se trata de un abusador como los que salen en los diarios que abusaron 50 chicos durante 10 años, los casos que todos conocemos porque son de amplia divulgación, un abusador así muy difícil que se cure, diría que no. De ahí, en el otro extremo, tendríamos una personalidad inestable o con alguna situación X que lo llevó en determinado momento a una situación de inestabilidad emocional y hubo una situación abusiva, no grave, leve, en un momento que no ocurrió nunca más y que el abusador reconoció que pasó, eso sí se cura. Por ejemplo, en la terapéutica de consultorio, muchas veces tenemos familias en las que hubo abusos. Bueno, si el que cometió el abuso está dispuesto, como muchas veces pasa, lo reconoce, está dispuesto a hacer un perdón sincero con la persona que fue abusada y reconstruir el vínculo, y la persona abusada no quedó dañada en extremo y puede acceder a tener una situación revincular con él, hemos tenido respuestas muy buenas y muy positivas a nivel, por ejemplo, de abusos intrafamiliares. También existen otros extremos donde de esto nunca se pudo hablar y el abusador jamás lo reconoció y siguió por la vida tan contento como siempre. Por supuesto que esa persona no tiene ninguna posibilidad de cambiar nada. O sea, la respuesta es: el que comete abusos sexuales, casi diríamos en forma continua,
planeadamente, intencionadamente, estudiando a su víctima, buscando los lugares y haciéndolo, adquiere un hábito que probablemente no tenga solución en el sentido de curación. Pero ¿qué solución hay? Esa persona, si está juzgada adecuadamente, si ha recibido su sanción de parte de la justicia, si acepta hacer algún tipo de tratamiento y acepta su condición, puede no curarse, pero rehabilitarse. Del mismo modo que decimos a veces con alcohólicos, bueno, no se ha curado, pero está rehabilitado. En lugares como Estados Unidos, donde existen instituciones dedicadas al cuidado y rehabilitación de abusadores sexuales, como es el St. Luke en Washington, en Maryland, bueno, yo lo he visitado ahí. Pero claro, son otras reglamentaciones, es otra cultura. Muchas de las preguntas que ustedes hacen tienen que ver con el contexto cultural que vivimos y con algunas de las cosas que he mencionado en el curso de la charla. Porque allá, bueno, los hacen un tratamiento, pero no salen, se tienen que quedar internados durante meses, haciendo tratamientos muy integrales. En el integrales quiere decir físicos, psicológicos y espirituales. Cuando salen de la clínica tienen que firmar un compromiso por el cual tienen que volver a la clínica cada periodo, en periodos muy cortos y después cada vez un poco más largos. Tienen que comprometerse a seguir con el tratamiento afuera. Los terapeutas se tienen que poner en contacto con la clínica y toda la familia tiene que colaborar en saber y si va a vivir en una nueva comunidad, él mismo tiene que plantear que él está sancionado por tal cosa y que determinados cargos canónicos o civiles no puede tomarlos. Es decir, ese es un abusador que ha cumplido su sentencia, que ha cumplido su tratamiento y que se hace cargo de lo que pasa y lo presenta él mismo. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que lo nieguen hasta el momento en que las pruebas estén ahí presentes y no tengan otra posibilidad. Pero si las pruebas no son contundentes, tampoco puede ser que lo reconozcan. En general son personalidades que no lo reconocen. Y si no hay reconocimiento, no hay posibilidad, porque lo primero que se pide para una curación es aceptación del problema. No sé si con eso le respondo al que me preguntó. Bien. ¿Seguimos con la otra? Seguimos. Después, esta misma habla de qué hacer cuando la justicia deja libre a los abusadores. No tenemos manera de intervenir, a menos que se pueda presentar otro caso con otro tipo de documentación para volver a rearmar el caso. ¿Y qué hacer con la abusada que está viendo que el abusador está libre? Y si se puede, protegerla y protegerla poniéndola en ámbitos distintos, que no tenga que estar todo el tiempo encontrándose con la persona que le ha causado el trauma, apoyando, haciendo el tratamiento, alentándola a que se acerque a un grupo de personas abusadas y a que tenga la dirección espiritual adecuada, que es lo más complicado, con perdón de los sacerdotes, pero no de los que trabajan en esto, por supuesto, del que no está advertido. Pero sola no va a salir, necesita protección, necesita ayuda, necesita tratamiento o grupo en el cual pueda elaborarlo y reintegrarse. Yo creo que además, como se ha hecho tanto énfasis en la cuestión de los abusos, por suerte se ha crecido en conciencia de que existen. Pero también tenemos que entender que todos como comunidad tenemos que ponernos de acuerdo en que esto se esclarezca y que alguna vez podamos dar vuelta a esa página. Porque si no, la víctima queda identificada como víctima y durante toda su vida yo fui víctima. Yo soy víctima de abuso sexual y con eso justifico un montón de otras cosas. Por eso los dos necesitan atención. Bien. Si podría repetir la definición de comunidad sana. Lo que dije es que no es una comunidad que no tiene problemas, sino que, porque si no, no sería una comunidad viva. Es una comunidad que detecta los problemas en forma temprana, se hace cargo de que existen y pone en marcha los mecanismos adecuados para su solución. Esa es la definición que di en su momento. Quisiera saber qué sucede cuando la abusada es declarada adulta cronológicamente, pero no lo es madurativamente.
Bueno, yo diría que es un problema de los abogados canonistas y civiles, porque ahí habrá que demostrar que no hay madurez emocional y ver si entra dentro del concepto de adulto vulnerable, si situacionalmente estaba en situación de vulnerabilidad, pero eso necesariamente tiene que pasar por determinar el grado de inmadurez emocional y lo que hablando mientras ustedes no estaban con el Consejo de Protección, lo que todos insistimos y el Consejo insiste mucho, en que no hagan chimentología, que haya documentación de las cosas, es decir, que se presenten las pruebas, los testimonios, lo que vieron o lo que saben documentado, porque tener claridad de lo que pasa es lo único que permite que las cosas puedan funcionar como se debe. Después, ¿cómo podemos identificar signos tempranos de abuso en contextos pastorales cuando hay relaciones de confianza y asimetría? Bueno, esto hace relación a todo lo que es la relación sobre todo con jóvenes, también con adultos vulnerables, pero sobre todo con jóvenes y con niños. Ahí hay muchos signos. Uno diría, bueno, si la persona que está ahí viendo todo esto nota cosas que le llaman la atención, por favor, primero esclarezcalas en sí mismo conversando con alguien confiable y después veamos lo que está viendo. En general, los signos tempranos, cuando se va a ir planteando una relación abusiva, es una relación de extrema cercanía y confianza, por ejemplo, entre un sacerdote y un niño. Esto se ve en casi todas las películas que hemos visto sobre este tema. Es una relación cercana donde están más tiempo juntos, el sacerdote está más tiempo junto con este chico que con otros chicos, el chico, ejemplos que me vienen a la cabeza, prefiere un sábado a la noche ir a ver videos con el padre cura, a su casa que salir con los amigos, por ejemplo. Por otro lado, un joven o un chico que empieza a recibir privilegios, regalos de parte de un sacerdote o de un catequista o de un maestro un poco especial en un contexto católico. Es decir, toda situación que, como intenté decir, se desvía de la ética del vínculo que está determinado por la cualidad del vínculo. Eh, y tiene mucho que ver con si el potencial abusador es una persona que tiene amigos, que tiene una relación sana con la comunidad. Pero cuando hay una sospecha de ese tipo, lo mejor es intervenir en forma serena, tranquila, no invasiva y tratar de ver qué pasa ahí, conversar con uno y con otro. Pero hay muchas disposiciones que se han dado en ese sentido para que existan posibilidades de que no se den, que no se dé ocasión de este tipo de situaciones, que es lo que se trata en el Consejo de Prevención, que no haya ocasión. Después Bien. preguntaron qué desafíos concretos enfrenta la Iglesia hoy al implementar la normativa Vos Estis Lux Mundi a nivel local. Conversamos con el Consejo mientras ustedes no estaban. Como dijo el padre Guido, a nivel local depende un poco a cuál es la localidad, digamos, en la que ocurre. Pero para simplificar, dada la hora y dar una respuesta adecuada, yo diría que lo más difícil, dada la cantidad de cosas que abre la Lux Estis Lux Mundi, habría que ver cuál es. Pero todo habría que resumirlo en, por favor, conocer los documentos, conocerlos, porque hay mucho, se ha escrito mucho. Lo que pasa es que no se leen, no se elaboran y recurrir a los caminos institucionales que están abiertos. Proponían desde el Consejo dejar en este mismo grupo el link acá en San Isidro de cuál es el teléfono, la dirección del lugar donde ante cualquier problema tengan que comunicarse, de manera, porque el mayor problema es que no se cumplen los protocolos como se deben y que la gente no se acerca a hacer las denuncias. No las hace mal, se quedan, como decimos, en el corrillo del pasillo o en discusiones de mesa, pero no se llega al lugar donde hay que llegar. ¿Cómo pueden los laicos ejercer una autoridad pastoral sin replicar modelos abusivos o autoritarios? Bueno, ahí cada uno tiene que revisar un poco sus propios modelos de vinculación y, y, y preguntar a sus familiares y hacer una cierta capacitación sobre todas estas cosas. Porque yo creo que ahí entra un concepto muy importante que es ser una autoridad autorizada, no una autoridad autoritaria. La autoridad autorizada es aquella que sabe que su lugar le da una autoridad legítima
para decir ciertas cosas, imponer ciertas normas, lo cual no tiene que ser ni con violencia, ni tiene por qué ser invasivo, ni tiene por qué ser autoritario, ni hay que usar que te vas a ir al infierno si no lo cumplís. No, son reglas que deben quedar claras si se tiene la autoridad necesaria para hacerlo. Con serenidad y con tranquilidad. El tema de las buenas formas, lo van a ver en la última clase, pero los modos de hablar están en vigencia este tema hoy entre nosotros. ¿Qué formación específica se requiere para que los agentes pastorales se conviertan en apóstolos de prevención? Y la respuesta más profunda es la conversión personal. La segunda es, bueno, capacitarse, hacer esto que estamos haciendo, hacer talleres, acercarse a los centros que cada uno tenga cerca para informarse. ¿Y qué implicancias tienes considerar vulnerables también a los adultos dentro de lo pastoral? Y yo diría tener una mirada empática y misericordiosa, compasiva, saber que dentro de lo pastoral hay muchos adultos cronológicos, como decía la pregunta anterior, pero que tienen una serie de cegueras o problemas o situaciones que limitan una cantidad de cosas y que exigen paciencia, confortar, dar apoyo, que no se sientan solos, que saber que están al lado y apoyarlos lo más posible para que busquen las ayudas necesarias. Ninguno de nosotros puede ser omnipotente, solos no podemos. Hay un montón de cosas que dicen estas preguntas que yo no podría hacerlas y tal vez solamente un equipo donde estén las distintas disciplinas representadas pueden hacerse cargo de distintas cosas. Considera que el celibato tiene relación con los abusos de parte de algunos sacerdotes. Miren, el celibato es una cuestión sumamente delicada, discutida, etc. Es un factor que podría favorecer en determinadas personalidades, pero tiene que tener una personalidad de abusador, porque un célibe sano, si alguna vez tiene una falta al celibato, no lo va a hacer abusando a un niño. Esto hay que tenerlo clarísimo. El abusador sexual de un niño o de una persona claramente vulnerable es un delincuente. Una persona sana no busca un niño para un jovencito para satisfacerse sexualmente. Entonces, no es el celibato. El celibato puede ser en una personalidad predispuesta, como yo decía, una determinada comunidad en una determinada personalidad, puede dar ocasión de que la inestabilidad emocional sea más fuerte y entonces tenga más predisposición. Pero no es el celibato, si no, no habría abusos intrafamiliares. Y la cifra de abusos intrafamiliares es escandalosa. Yo no quiero dar ninguna porque no la tengo con certeza, pero es muy alta. Bueno, preguntas no hay Bien, más y hemos llegado a las 8:30, pasadas 3 minutos. bien, gracias Alicia. Bueno, como decía Alicia, llegamos al final de este primer encuentro. Eh, Te damos gracias a vos, Alicia, por compartir tus conocimientos con nosotros y por tu presencia. Y a todos ustedes los esperamos el próximo miércoles 4 de junio a las 18:30 horas, Argentina, con la próxima charla que nos va a dar el profesor Daniel Portillo Treviso, entre la confianza y el abuso de poder, tensiones y desafíos. Así que nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 18:30 horas. Gracias. Gracias.